Muy bien, estamos otra vez acá en directo con Chile, en una conversando con Joan Prim o almorzando con Joan Prim, lo encuentran de las dos maneras, y les voy a presentar a quienes participan hoy. En primer lugar nos habla Luis Ulloa, dirigente del MIR Reestructuración, director del Centro de Estudios Sociales Dagoberto Pérez Vargas, profesor y sociólogo. En segundo lugar nos habla María Cristina, mirista. Y en tercer lugar nos habla Patricio Aranda, militante del MIR. ¿Correcto? Y activista Adelante, Luis, cuando quieras. Bueno, sí, quería aclarar, María Cristina, que ella se define también como activista de derechos humanos. De hecho, bueno, le damos. María Cristina, milista y activista de derechos humanos. Así. Puedes hablar, Luis. Bueno, gracias. Bueno, primeramente, Joan, agradecer la posibilidad que tenemos de comunicarnos con otras personas, con otros compañeros, más allá de nosotros mismos y de nuestro país. Por nada. Dicho eso, voy a comenzar con una suerte de discurso que nosotros hemos construido en estos 3 o 4 años que iniciamos este proceso de articulación. Yo me presento siempre y lo especifico, que nosotros somos el MIR Rearticulación, porque hay otros compañeros que son tan MIR como yo, pero su afán, digamos, su militancia o sus orgánicas o sus colectivos priorizan en alguna medida por la memoria MIR, por la cultura MIR, por el tema de los derechos humanos, pero no se han convencido de que nosotros tenemos una trayectoria, que tenemos programas, o tal vez, porque ellos lo saben, y nosotros tenemos un deber, según nosotros, este MIR que te hablo, reestructurarnos con una necesidad, primero, político-ideológica, y como rescate también de nuestra posición fundadora, es decir, nosotros no hemos abandonado como los demás la lucha por el socialismo, no hemos abandonado el marxismo como ideología de la clase obrera o de los trabajadores, y no hemos abandonado nuestros métodos de lucha que nos han definido nuestra historia. También, cuando se produce esta crisis que nosotros vivimos, que se sella la diáspora el año 90 más o menos, no hay una fecha así exacta, ¿no? Hay un proceso ahí, pero tomemos como el 90 con la diáspora. Yo le llamo diáspora a este rompimiento por la cabeza que sufrimos nosotros como partido, y yo te diría, voy a aprovechar de decirlo, nuestros compañeros dirigentes máximos se quedaron por ahí, y quedó los compañeros, digamos, que estábamos estructurados en Chile o en el extranjero, casi luchando de manera improvisada. Agrégale a eso todos los golpes represivos que fuimos, es decir, nosotros somos uno de los partidos, y yo diría de repente tal vez el más golpeado por la dictadura. O sea, nos eliminaron gente de la dirección casi en masa, y varios procesos tuvimos que enfrentarlos desde cierta suerte de improvisación. En el 90 empezaron a aparecer por arriba y públicamente estas suertes de fracciones, estas polaridades, y así nos mantuvimos años. En medio de eso fueron apareciendo tantos MIRes como compañeros habían. Yo he enumerado, digamos, por esta investigación que hemos hecho, como 14 colectivos, y hay algunos muy dinámicos, o sea, que hicieron muchas cosas, y también algunos compañeros que mantuvieron la estructura partidaria, no así su esencia partidaria, pero sí la estructura, que es el MIR, que tiene la herencia histórica, digamos, y que dirige en Chile hasta hoy el compañero Demetrio. Nosotros no reconocemos a Demetrio como nuestro líder indiscutible, o sea, es un líder discutible. Y así ha sido siempre, porque si no nos habríamos en los años 90 aglutinado en torno a él,
en los años 2000 en torno a él y no lo hicimos. Mira, y todos participamos de una forma u otra en miles de marchas, en miles de procesiones al cementerio. Levantamos casas aquí y casas allá. Hay algunos compañeros que han hecho de eso una militancia. Pero cuando cumplimos 43 años, y ahora cumplimos 55, teníamos una tremenda crisis interna que se derivaba de la fuerte represión que el gobierno en ese tiempo de Michelle Bachelet, parece que era, reprimiendo a un grupo de compañeros que organizaron a finales de los 90 y a principios de los 2000 lo que se llamó el Ejército Guerrillero Los Pobres, que fue la expresión, digamos, más concreta de reestructurar el partido paralelo a lo que al guterrismo, digamos, yo te quiero decir, del compañero Nelson Gutiérrez, con su teoría, digamos, de la participación social en política, como alejando un poco del tronco de actividades que llevábamos nosotros. Eso es lo que heredó el grupo que dirige el compañero Demetrio. Entonces, estábamos en eso, discutiendo la solidaridad, porque eran compañeros que estaban cayendo presos y estaban sufriendo condenas 8 años, 4, los que tuvieron menos presos. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que hoy día trabajan conmigo y con nosotros en Temuco que estuvieron 8 años presos. O sea, cuando estaba hablando de, se pasaron los primeros 5 años de los 2000 presos. Parece como una cosa que a veces cuando uno lo cuenta entre compañeros no creen eso, piensan que no. Bueno, entonces en esa reunión acordamos que había que tener un paralelo a esto, que había que tomar una decisión. Y la decisión que nosotros tomamos es proponernos la rearticulación del mismo, así mismo. Bueno, eso fue cuando cumplimos 43. Y el año 2017 nosotros iniciamos un proceso de reestructuración en ese tiempo que abortaba porque también aquí esta forma en que nosotros trabajamos también fue generando un compañero teórico, también un poco práctico, pero también fue generando una suerte de caudillo. Era muy difícil, se hicieron muy difíciles las negociaciones para la rearticulación, porque se partía del principio, cómo voy yo ahí en esa dirección. De hecho, así mismo yo, por ejemplo, les puedo contar que eso nos pasó. Aquí mismo donde estoy yo ahora, en reuniones que hicimos aquí, era asombroso, porque la única aspiración que nosotros tenemos hasta el día de hoy, esta corriente, es reestructurar el partido, conformar una dirección nacional colegiada y que tenga presencia nacional, aunque sea a una escala no tan importante como lo que tuvimos, y que se permita llamar a un congreso refundacional. Eso es todo. O sea, la rearticulación que nosotros proponemos es rescatar lo que se llama la matriz histórica de nuestro partido, la conducta militante que tuvimos durante otros años, y armar un equipo de compañeros para reestructurar un comité central y llamar a todos. O sea, en el sentido de que nadie está sobrando. O sea, aquí hay compañeros que no están militando hoy día, pero no significa que no lo sean. Por tanto, ese factor unitario también hasta el día de hoy se ha puesto cuesta arriba. Y aquí han aparecido cosas, digamos, que son sorprendentes, porque también si nosotros nos fijamos, la edad de nosotros, que podríamos decir cuadros intermedios en nuestro partido, ya estamos bordeando los 70 años. O sea, no somos gente que esté en condiciones físicas de larga vida y personas que hemos vivido miles de maltratos. O sea, nada dice que podamos estar 40 años esperando que las cosas maduren solas. Y hay una generación de compañeros que tienen menos edad, evidentemente, 40. Pueden tener incluso 50. Pero este partido que este año cumple 55 años, si se fijan bien, al 90 a la fecha, son 30 años. O sea, un compañero que militó en el MIR a los 20, el año 89, el año 90, 30 años de su vida ha militado en los colectivos. No tiene experiencia práctica de construir partidos. Y es más, me he fijado que hay otro tema.
el compañero se volvió activista y no estudioso. Entonces a veces desconoce su propia ideología. Y eso en los años 2000, en los años 2005, cuando nosotros planteamos esta rearticulación voz a voz, no por documentos, como el documento que emitimos en noviembre del 17, que hay un histórico ahí, que nosotros lo hemos repartido a quien quiera recibirlo, preferían, por ejemplo, embarcarse en proyectos electorales que yo los descalifico a priori. Por eso les decía, bueno, embarquemos no reestructurar el partido. Cuando tengamos el partido reestructurado, discutimos esto, si apoyamos esto. No, entonces todo eso fue, en vez de ir profundizando, ese anhelo de aglutinarse, de dividirse. Y así estamos hoy día. O sea, nosotros hoy día estamos profundamente divididos. Y con compañeros con una tremenda trayectoria, muy capaces, y hay compañeros, digamos, con una capacidad teórica, política, que hemos podido remontar. Lo bueno de esta experiencia es que yo pienso a veces que si uno a la distancia puede discutir o puede cuestionar o puede decir cosas con respecto a los compañeros fundadores de nuestro partido, pero el ejemplo heroico, la trayectoria valiente, digamos, sembró en la memoria de las generaciones, pues ya han pasado 3, sociológicamente, digamos, a la fecha, estamos como en la 4ª generación. Entonces, hoy día, esto que nosotros estamos llamando rearticulación, que nosotros pensábamos que iba a aprender en nuestro rango etario, empezó a aprender en los muchachos de las universidades del sur, y en las universidades, no voy a decir del norte, pero no tan fuerte como acá en el sur. Y eso nos llama la atención, ¿no? Pues decir, bueno, y entonces no era la idea que nosotros teníamos, la idea que nosotros teníamos en principio era acercarnos así como a la Madre Cris, el Pato, y otra gente que nos juntamos, o sea, que habíamos sido y estábamos siendo hoy día militantes. Entonces, este proceso también no hemos podido tampoco territorializarlo, o sea, está en los territorios, pero está con mucha debilidad. Por ejemplo, tenemos gente, voy a decir, donde está más sólido esto. En Antofagasta, muy poco, pero tenemos. En Arica, muy poco, pero tenemos. En Chiloé, muy poco. Y Temuco y Concepción. Temuco y Concepción, porque es una matriz histórica que tenemos en nuestro partido. Y tal vez allí se hizo más fácil llegar a las universidades por la trayectoria que tuvo el partido dentro de la Universidad de Concepción. De hecho, se llamaba la Universidad Roja, y eso era un nombre justamente por el activismo, y tuvimos 2 o 3 compañeros de nuestro partido que fueron presidentes de la Universidad de Concepción. Bueno, sin embargo, no es suficiente, o sea, no es suficiente. Y el otro tema que tenemos nosotros es el financiamiento. Por ejemplo, cuando yo te digo que hemos ido al sur, también hemos ido al extranjero a conversar, eso es financiado por el compañero que va. Por decir, a mí me tocó, por ejemplo, ir al sur, porque lo conozco. Me financié solo, porque si no hay financiamiento. No tenemos financiamiento. Tenemos unos ayudistas que están, yo creo que más creen en el emprendimiento, por decirlo así, y la apuesta política personal que en el proyecto mismo. Sin embargo, algunos recursos, pero muy pocos, muy pocos. Entonces, también ha sido un tema ese, y hemos planteado fuera del país la solidaridad con respecto de esto y la transparencia para todo. No ha sido fácil. 2 o 3 compañeros apoyan la corriente nuestra, y yo he sabido, porque a pesar de que no están con nosotros algunos compañeros, están en otros grupos, ellos me cuentan que también tienen un apoyo, 2 apoyos, y les cuesta entender el tema. Desde afuera también, ¿a quién apoyo? Porque es un tema, pues, que la gente que en el MIR, que se quedó afuera o que no pudo entrar por lo que sea, tampoco son grandes gestores de recursos económicos, son profesionales, a veces son gente de trabajo en Suecia, no sé. O sea, no es gente, por lo tanto el recurso para nosotros también es un problema. Y tampoco nos podemos embarcar en otros métodos que se utilizan para estas posiciones, porque no hay condiciones. En la fantasía de ninguno se le ocurre eso. O sea,
yo diría, habiendo condiciones y conocimiento, no es por ahí, al menos por ahora. Y también está el otro tema, la seguridad. Cuando hablamos de MIR en Chile, estamos hablando de un grupo que se caracteriza por su actividad militante, por lo tanto lo hicieron caricatura con respecto a nuestros métodos. Entonces, decir MIR es sine qua non a decir terrorismo, a decir bomba. Por tanto, la visibilidad pública de los compañeros también pone un riesgo. Nosotros aquí hemos sabido navegar y hemos puesto la cara los que ya, entre comillas, ya podríamos decir, ¿qué vamos a perder? ¿Me entiendes? O sea, peor sería que nos escondamos y no sacáramos el mensaje. Y hay otras corrientes aquí que también usan métodos contra nosotros de cuestionamiento, que yo no voy a ponerme a describir aquí, pero lo encuentro feo. O sea, hay unos modos, digamos, de cuestionar, porque que no son como los métodos de la clase trabajadora. Más bien, a veces son hasta lumpenescos. La descalificación y algunos caudillos que piensan o pensaron que su trabajo político, que perfectamente válido, era la semilla o el germen de la reconstrucción del partido. Y cuando aparecimos nosotros con estos documentos, yo quiero decir que se sintieron sobrepasados, temerosos. Bueno, y ahí también encontramos una fracción, digamos, disidente de nuestra posición, o de contraposición a nosotros más que disidentes, que nos sintonizamos, y hasta el día de hoy. Por otro lado, nuestro discurso está expresado en documentos. O sea, también sabemos que se nos puede ir muchos años y hay que dejarlo por escrito. Usamos las redes que se pueden, no sé, Facebook más, Twitter, para sacar comunicados, timbrando o marcando nuestra posición con respecto a las características de la lucha de clases en este minuto. O sea, por ejemplo, el año pasado, con el tema del levantamiento popular, que si bien fue un factor de sorpresa, también para nosotros, dentro del análisis, nos pone fuera. Es decir, pasa la historia de la lucha de clases, el movimiento de masa en las calles sin dirección. Aquí desde los años de Michelle Bachelet con los pingüinos, las marchas, el ocupamiento de territorio, Santiago Centro, 1 millón de marchantes. O sea, con esa condición de lucha de las masas, no hemos podido nosotros rearticular el partido. O sea, hay que revisar eso. No somos, seremos vanguardia teórica, tal vez ideológica, pero no somos donde tenemos que serlo, de las masas. Y tenemos un pueblo que lucha sin dirección, improvisan. Y las directivas oportunistas que aparecen, no todas son oportunistas de sí y ante sí, pero también es como cuando está allí todo y no hay nadie que vaya, y ahí van ellos, y toman cosas. Yo creo que lo más característico de esa fórmula es lo que pasó con las movilizaciones de los pingüinos el año, se me olvidó ahora, el 2006, y el 2011 contra el primer gobierno de Piñera, y la lucha ecológica, que sacó millones, 1 millón por lo menos de personas a las calles. Como resultado, por ejemplo, algunos partidos instalaron 4 o 5 miembros en los aparatos de parlamento en Chile, Estados Unidos. Como que eso fue la conquista de las masas. Y en los años 2011 y 2012, entonces ese proceso, aparecieron partidos de último momento, yo diría en último momento, con políticas globales muy estratégicas y muy en lo que la gente pedía. Bueno, hoy día tienen, por ejemplo, en una elección sacaron 20 diputados. De una, así como la primera elección que se presentan, 20 diputados. Entonces, y nosotros hemos mirado eso como simples espectadores. Yo no lo digo esto como un ánimo o sea, más bien como autocrítica. O sea, está pasando la historia y nosotros la estamos mirando. No es bueno, no es bueno.
y está pasando la historia ante compañeros como nosotros que nos estamos envejeciendo. A mí, no creo que no es importante que nos estemos envejeciendo, sino que a raíz del abandono de nuestros dirigentes históricos, porque aquí hay dirigentes históricos que abandonaron el partido, yo creo que recae sobre ellos alguna vez, por lo menos la condena histórica, pero no han jugado los roles que debieron jugar, teniendo todos los medios. De hecho, algunos tergiversan la historia. Y hay un detalle adicional. Si tú quieres saber sobre Chile y el MIR, hay más o menos 200 tesistas de las ciencias sociales que han escrito diferentes tesis. Y nosotros desde nuestra orgánica, por ejemplo, hay como 2 o 3 compañeros que han hecho trabajos sobre nuestra historia y que han pasado por el partido unos 3 años, unos 4 años. Sin embargo, del tronco histórico no hay análisis, no tenemos. Y estos compañeros, por ejemplo, yo voy a decir, hay un compañero, por ejemplo, que tienen el centro de concentración de información que se llama SEME, que está en Suecia, está toda la información ahí. Entonces, cuando yo leo, yo compro todo aquí, y lo leo por el centro de estudio, y casi gracioso, porque la fuente de referencia siempre es el SEME en Suecia. Y aquí, por ejemplo, hay dos compañeros, voy a nombrar 2 compañeros, para si alguien puede por ahí conseguir sus libros. Uno es Guillermo Rodríguez, tiene 3 o 4 textos de la historia del partido, y el otro es el compañero Arancibia, Eduardo. Si los compañeros de nosotros se concentraran a leer esos puros libros, solamente esos libros, y el CENE, y no necesitan las tesis. Entonces, el factor de los tesistas como investigadores, y allá bien por ellos, no ha sido un aporte para la rearticulación del partido. Más bien ha sido un aporte para que ellos se titulen en una franja de una postura un tanto cómoda, de escribir desde lejos sobre lo que pasó también lejos. No lo descalifico porque hay muchos documentos, especialmente Cristian Pérez y otros que han hecho documentos buenos. Pues sin embargo son desde fuera. Ahora, a raíz del centro de estudio, estamos tratando de concentrar información para ver si desde del centro, digamos, del seno del partido, algunos historiadores que todavía creen en el proyecto, digamos, lo hagan desde dentro. Desde dentro. Bueno, también eso es difícil. Aquí, cuando nosotros recién nos rearticulamos, por ejemplo, llegaron muchas personas. De hecho, nosotros cuando convocamos, no sabíamos cómo convocar en ese documento que les hablo del 2017. ¿Cómo lo firmamos? Bueno, lo firmamos porque habían 2 compañeros que habían sido dirección nacional, 2 que habían sido del tronco histórico fundador y miembro Comité Central. Hubo aquí ya una dirección nacional. Salió el audio. ¿Se salió el audio? Ahora repite de nuevo lo último. Bueno, nosotros, voy a partir desde cuando te contaba que nosotros hemos tratado desde el centro de Dagoberto Pérez, que cayó de la edición del MIR, digamos, que cayó el año 75 en un combate en Mayopo. De los pocos combates con un análisis se pierde el audio, Luis. Desde y que hagan la lectura. Pero tenemos un problema de audio. A ver, ¿sigo hablando? Ahora habla. Ya. Bueno, entonces, eso es una tremenda gesta. Cuando fundamos, en la convocatoria que más o menos nosotros hicimos en diciembre, cuando ya sacamos el documento y lo empezamos a repartir, hicimos una reunión grande, llegaron entre 30 y 40 personas, todos militantes con mucha experiencia en el activismo político, pero apareció otro elemento que ahora nosotros tenemos que trabajarlo
y los estamos estudiando, del compañero que militaba y que era cuadro profesional del partido, rentado. Este compañero pareciera que en los años 2000, en los años 90, por decir así, no pudo como reestructurarse en todo el sistema. Diría hoy día, en estos tiempos cuando hablan de la economía de la pandemia, reinventarse. No lo pudieron hacer. Entonces, cuando nosotros convocamos, de las 30 personas o 40, por lo menos 10, pensaban que éramos una agencia de empleo. Y así empezamos a tener otro problema que jamás, y el cuestionamiento, porque yo en particular, por ejemplo, y ahí la Cristina lo sabe, y Paro también, yo vengo de una familia que fue muy golpeada, como muchas familias acá, pero indemnizaron a una persona de mi familia. Entonces, hay una cosa aquí de plata. Entonces yo he tenido que andar explicando, mira, esa plata yo no la toqué, no es la plata de mi retribulación, porque se presta para eso. Y el centro más encima se llama Dagoberto, y Dagoberto va asociado a la familia que estamos hablando. Entonces hay un tema, o sea, entonces mira, tú podés dedicarte a eso porque tienes el fondo. O sea, a tener ese detalle, y por último, pensaba, amigos míos me decían, bueno, y por último, ¿qué? Pues, bueno, si la estáis ocupando para esto, está bien, pues, pero no es así tampoco. O sea, es un tema en donde nosotros evaluamos que hay una necesidad histórica de rearticularnos, convencer a los compañeros, y lo otro, el método movimentista de trabajar. Yo no voy a descalificar, por ejemplo, las actividades que se hacen para conmemorar los mártires. O sea, es una necesidad fundamental, rescatar esa memoria, rescatar esos jóvenes, y esos compañeros no murieron porque sí, o sea, murieron porque creían en un proyecto revolucionario. Y el proyecto revolucionario se supone que iba a instalar en Chile una sociedad socialista. O sea, tiene método, tiene nombre, tiene apellido, esa lucha de los compañeros. Conmemorar su caída en los días de la caída, conmemorar a veces hasta los cumpleaños, es un acto importante en nuestro proceso. Pero no puede transformarse antes de los compañeros. Y eso se ha transformado en el acto militante de los compañeros. Entonces, el análisis, por ejemplo, que nosotros nos topamos en esa mesa, o en las mesas que alcanzamos a conversar con compañeros, la actividad militante del hombre, o de militante revolucionario que estamos describiendo, era, hicimos un acto y llevé 100 personas, o hicimos una marcha y llevamos 2.000 personas. Bien, pues, si eso no se puede descalificar. Pero yo como yo soy también, si no convocante a esas marchas, era público con mi banderita, empecé a darme cuenta de que después me iba para la casa, todos iban para la casa, a esperar, por ejemplo, el otro 5 de octubre, que es la caída de nuestro secretario general, Miguel Enrique. Y en medio de eso, no quiero decir la nada misma, pero muy poco. Entonces, no hubo en la organización durante más de 20 años la conciencia de recuperar el partido como un instrumento de combate por la revolución. No estuvo. Me he dedicado ya 3 años a ruguetear por todos lados algún documento, algo que diga, mira, nosotros queremos, no que me lo digan de verdad, de palabras, yo de palabras he escuchado, pero cuando los procesos sociales en estas características son serios, se documenta, se deja para la historia. Nosotros hoy día cuando queremos argumentar sobre nuestro proyecto ideológico, político, militar, tenemos los documentos que los compañeros fundadores del partido escribieron, lo dejaron concentrado, dejaron la revista, dejaron la radio, dejaron un método revolucionario. Entonces, eso ha estado siempre. Pero también en los últimos años se abandonó nomás. Y yo no estoy diciendo que lo... ¿Aló? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Emancipación nacional y social. Ah, sí, claro. Sí. No sé si ese concepto estamos de acuerdo. Eso era de avanzada en ese año. Era muy de avanzada, decir, era nosotros, claro, o sea, el MIR, social. Sí. O sea, el MIR en eso es indiscutiblemente el partido de la vanguardia en eso. O sea, Exacto. la postura de nosotros de origen es la emancipación social. La señal se escucha mal.
¿Quieres dejar? Bueno, sigo. Tenía un Yo te breve escucho bien. espacio para hablar sobre Bueno, algo que tiene que ver con la caída que justamente se cumplen años en estos días en Argentina. ¿Nos quieres hablar apenas un poquito, Patricio? Bueno, bueno, un poco el saludo a ti, a Lucho, a María Cristina. Primero, primero quiero hacerle el homenaje. ¿Se escucha bien? Habla, yo le habla. Quiero hacerle el homenaje Ahí a se los escucha bien. héroes, a los héroes. Quiero hacerle un homenaje a los héroes y a nuestras heroínas de Villa Martelli, que cayeron combatiendo su último combate el 19 de julio de 1976. En ese aspecto, directamente a todos los que llevan el legado de Mario Roberto Santucho, por lo que fue también la Junta Coordinadora Revolucionaria del Cono Sur y nuestra amistad de unidad por siempre con los compañeros del PRT, donde algunos chilenos también fuimos parte de esa organización. Entonces, en ese sentido, permítanme mandarle un gran saludo, un gran abrazo a Marcela Santucho, la hija del Robbie, que no se me ha rescatado y ha dado una gran lucha por la memoria de su padre, sino que también, y su madre, sino que también por la mayoría de todos los militantes y hombres del ERP y del PRT argentino. También un abrazo a mi amigo, hermano, Diego Otolani, Delfino, el hijo de Diana Delfino, que también cayó ese día. Entonces, en ese sentido, lo que quería plantear en estos pocos minutos era el homenaje también, como justamente el 19 de julio algunos compañeros del PRT le rindieron el homenaje a su comandante ese día en el ingreso a Managua y en el triunfo de la Revolución Sandinista. Muy bien, y en Y en general eso un saludo para quiero todos los terminar esa perretistas, parte ¿no? diciendo, ¿ah? Y en ¿Sí? general un saludo para todos los perretistas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que el saludo, primero el saludo va para todos y todas, incluso las nuevas generaciones que siguen el legado de ellos y Bien, bien, correcto. claro. Y también, pero también te digo a mis amigos del día como se dijo, cientos de compañeros que entregaron su existencia allá en la hermana Argentina. Entonces, en ese costado también dentro del homenaje y también a la revolución nicaragüense, que es el dicho que los compañeros del ER y los compañeros que combatieron de la Junta Coordinadora Revolucionaria allá en Nicaragua, todos ellos, especialmente los que la sangre de ellos fue derramada allá, fue por la patria socialista, que ojalá algún día se llegue a eso. Claro que sí, por supuesto. ¿Quieres hablarnos, María Cristina? Bueno, agradecer, reiterar los agradecimientos por la invitación y habría sido interesante haber hecho una discusión de las diferentes miradas en relación al partido. Muy interesante. Pero bueno, yo quiero hablar desde los derechos humanos, quiero hablar también desde de la pandemia, cómo se instala y cómo es el proceso de beneficios para el pueblo acá en Chile en un sistema neoliberal perverso. Y también terminar con el ascenso nuevamente de la solidaridad
y la coordinación del campo popular. Bueno, todos sabemos que el estallido se produce a partir de la negación de los derechos humanos en este país. La negación total de los derechos humanos en este país, con los precarizados y con los postergados de toda la vida. Frente a eso ocurre el estallido, pero que nosotros sabíamos que tenía que ocurrir incluso en conversaciones, en reuniones, decíamos de repente va a quedar la crema y lamentablemente no hay una conducción o un líder o líderes que pudieran canalizar esta explosión social que podría existir. Bueno, llegamos al 18 de octubre, ocurre el estallido social, donde se legitima la violencia del Estado represor con la anuencia de la dictadura del capital global, apoyado también por la dictadura del capital. Y eso nos hace tener muchas bajas en términos de las personas que se involucraron en esta lucha, como los jóvenes de la primera línea, que hicieron de contención para que nosotros pudiéramos marchar y que los aparatos represivos de este sistema, con lo perverso que desarrollan la represión, no nos llegaran. Como todos sabemos, hubo mutilaciones, desapariciones, características que son propias de las dictaduras. De allí entonces se empieza a acunar el sentimiento de que en Chile existe una dictadura. Y hoy día, con la pandemia, está instalada, porque tenemos todo el autoritarismo en la calle. Tenemos toda la vigilancia, estamos vigilados las 24 horas del día. Las calles están llenas de cámaras. Las redes sociales hoy día se bajan a los compañeros y compañeras que tienen activismo en las redes sociales y el Facebook los baja y pierden toda la información. Por otro lado, el uso intensivo de las redes sociales ha producido una coordinación natural que nosotros no hemos apropiado de las redes sociales. Ahí es donde nos coordinamos, ahí donde nos conversamos, ahí donde discutimos y es lo que estamos haciendo ahora. Pero también hemos estado conversando con otras compañeras que esto no es casualidad, es una causalidad de lo impuesto. Sí. Porque hoy día, al ocupar nosotros y al naturalizar las redes sociales como lo estamos haciendo, nos perdemos un poco de la intencionalidad perversa del sistema que nos quiere cada día desunir y que no nos veamos, no nos juntemos, no nos queramos, quieren omitir, quieren erradicar el cariño, quieren erradicar la sociabilidad en términos naturales. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Hoy día estamos viendo la génesis, la punta del iceberg de lo que podría ser la sociedad mañana. Estamos el consumo, que es la columna vertebral de este sistema perverso, donde te cambia la estructura mental al individualismo, ¿cierto? Donde existe una competencia individual con el otro o la otra. Hoy día estamos comprando el consumo, lo estamos haciendo a nivel de las redes sociales. Toda la gente se está acostumbrando a comprar en las redes sociales. Es una nueva forma de consumir. Nos están implementando una nueva forma de trabajar, y todo esto aislado. Una nueva forma de trabajar, teletrabajo. Una nueva forma de estudiar, estudios online. Y ahí hay otras amenazas en relación a lo que nos están imponiendo este sistema perverso. Resulta que para trabajar en casa, el sistema, los grandes empresarios, no invierten absolutamente nada. Nosotros estamos poniendo todo. Estamos poniendo la infraestructura, estamos poniendo el computador, estamos poniendo la luz, estamos poniendo nuestros tiempos, incluso en el teletrabajo, la gente ha llegado a trabajar 14 horas y más.
Entonces ahí también hay una explotación solapada que no se ve porque la necesidad que existe hoy día en Chile ha ultrapasado el reflexionar y poder visualizarlo con la mente fría y políticamente. Aquí el Entonces, como teletrabajo estamos, ha operado de una forma similar y en un gobierno popular, por extraño que parezca. ¿cómo? Que aquí en Argentina lo del teletrabajo No te escuché. ha ocurrido de un modo similar y habiendo una democracia popular. Lo que pasa es que las democracias populares hoy día, y esa es una opinión que he estado leyendo, las democracias hoy día en el mundo están siendo meramente figurativas, Exacto. porque el capital global, ¿cierto? La dictadura global del capital está por sobre las democracias en el mundo. Y hace mucho tiempo está por sobre las democracias. Incluso los intereses económicos ya, si nos remontamos al tiempo de la dictadura, Estados Unidos, el imperialismo, intervino en Chile y pasó por sobre nuestra democracia. Hoy día eso se ha acentuado más. El que haya un gobierno más popular en Argentina, hoy día no da ningún beneficio, porque en el fondo estos gobiernos más populares están supeditados a los grandes empresarios de cada país, ¿Sí? que tienen sus arcas escondidas en los paraísos fiscales, ¿cierto? Y que están unidos por esa mafia que existe. Hicieron tanta presión que ahora se levantó la cuarentena. ¿Cómo? Que hicieron tanta presión los grupos económicos, los poderosos, que ayer se levantó la cuarentena. En tu país, en Argentina. Argentina, sí, sí, sí. Ya. Yo creo que sin haber leído eso, yo pienso que es un problema táctico, porque para mí esta pandemia es plandemia. No es pandemia, es un plandemia que se viene gestando hace muchos años y que nosotros no pusimos atención. Hace muchos años a nosotros nos estaban amenazando con fiebres, con la fiebre aviar, que las vacas locas que venían, se iban a matar a todos los animales, entonces nos estaban llevando a lo que hoy día nos está ocurriendo. Viene de muchos años, yo creo que viene planificada esta pandemia. Hay dos cátedras en Oxford y en Cambridge que estudiaron cómo volver el Islam en lo más primitivo del Islam y no dejarlo desarrollar más que de las bases primitivas que eran muy inhumanas y muy crueles, y de ahí construir y llegaron hacia el Estado Islámico y a los hermanos musulmanes y a todos estos grupos. Quieren eliminar 1/3 de la población musulmana y luego pasar a eliminar 1/3 de la población mundial. Dos cátedras, Eso en es, Cambridge y en Oxford. Sí, pues, porque tú te refieres a la pandemia, ¿no? Sí, sí, la pandemia o la guerra o lo que fuera. Esta pandemia tiene tres características que por eso me llevaron a pensar de que está todo manipulado, está todo manejado y pensado de hace muchos años atrás. En Esta pandemia 1780 las cátedras aparecen. En el año 1780 aparecen las cátedras. Las cátedras empiezan a dictar cátedras desde 1780. 1780 que existe ese plan. Desde 1780 existe ese plan. Escucho, sí. Pero justamente ocurre el momento exacto donde lo tienen que implementar. Al y es final hoy del día. capitalismo. Hoy día, en la crisis capitalista, que yo vengo escuchando que el capitalismo tiene crisis desde que me empecé a formar en el MIR. De ahí que yo escuchaba que posiblemente el capitalismo estaba en crisis. Pero hoy día parece que está en crisis y ya no la pueden esconder. La pandemia esta tiene tres características distintas a las anteriores. Es discriminatoria, es clasista y es racista. Sí, aquí también. Es discriminatoria porque
está focalizada a la gente que no produce, a los que ya no producen el dinero que ellos quieren succionarnos la vida. Ellos son los que, la mayor cantidad de gente que ha fenecido. Luego es racista. En Estados Unidos, la mayoría de los que perdieron la vida con la pandemia son latinos y negros. Sí. Y clasista, porque si tomamos una estadística, Mueren los ¿qué clase pobres. es la que se ha visto más, con más vulnerabilidad frente a la pandemia? Clase trabajadora. Nosotros. Entonces, es preocupante lo que nos puede pasar. Lo que pasa también es que hoy día, con toda esta pandemia que es nueva para las generaciones de ahora y para nosotros también, hay mucha elucubración, porque no hay un hilo conductor. No hemos tenido tiempo de sentarnos a discutir, de unirnos en los vértices de encuentro de opiniones, para hacer una opinión, una sola opinión. Tú piensas algo distinto, el Pato piensa otra cosa de la pandemia, Washington piensa otra cosa de la pandemia, Luis. Y cada uno lo cubra, porque no tenemos la información, nos han omitido toda la información. Acá en Chile, la información que hace el Estado represor es un chiste. Si tomamos en cuenta desde que empezó la pandemia hasta ahora, todas las mentiras, todas las manipulaciones comunicacionales, le dan un resultado que es una mentira. Falsean la cantidad de muertes. Que ahora con la pandemia han muerto 7.000. Tengo en la pantalla, ahí está. Ahora tuvimos un pequeño inconveniente, pero luego cortamos esa parte y sigue. Estamos hablando de la falsedad de los datos en Chile. Cuando Sí. se cortó. Ahora, lo otro que ha ocurrido estos días es por el 10% del retiro, ¿cierto? De la AFP. Resulta que ahora están acelerando la conclusión de la cuarentena, adelantarla, porque con eso, decía un compañero, se termina el estado de catástrofe. Entonces no hay argumento para retirar el dinero. Y eso lo van a seguir flexibilizando. Y eso Piñera hace 3, 4 días atrás dio una lista de cuál iba a ser el proceso del levantamiento de las cuarentenas. Y han sido también, han sido contradicciones. Aquí en Argentina ya dieron ayuda. Ya dieron ayuda, crearon varios planes y están dando ayuda. No hay revuelta más que los anticuarentenas que son manejados por Bannon y Soros. O sea, dieron algo. Es insuficiente criticar a la ultraizquierda, pero dieron un bono, el IFE, ingreso familiar, el IFE, el ingreso familiar económico, hicieron planes, dieron ayuda a los pobres, dieron la asignación universal por hijo, la aumentaron, pero es insuficiente igual lo que dieron aquí. Muchos le critican al gobierno. Pueden seguir. Bueno, acá la caja feliz que le pusimos nosotros es una caja que ellos dicen que tiene un valor como de 38.000 pesos y no es tal porque máximo deben haber pagado 15.000 pesos por esa caja. No se olviden ustedes que ellos tienen nexo con los mayoristas de este país. Al comprar por mayor generalmente baja
el costo. Ellos nos dijeron 30 y tantos mil pesos tomando el precio del supermercado, pero ellos lo compran a precio costo, entonces les sale nada. Prácticamente esa caja no es más de 19, 18 mil pesos. Bueno, dentro de todo lo que ha ocurrido en la pandemia también hay otra amenaza, que es la metamorfosis de las relaciones sociales. Lo que hablaba yo hace un rato en relación a la pandemia y las comunicaciones. Eso nosotros tenemos que, como derechos humanos, tendríamos que... La verdad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendría que alargarse porque no está integrada toda la agresión que existe y la invasión a tu vida privada, que son los medios de las redes sociales. Ellos están invadiendo tenemos control de tus redes sociales. Y eso no debiera ser, debiéramos generar un punto como derecho humano que nadie puede meterse a tu cuenta de Facebook o a tu cuenta de WhatsApp. Es compleja la situación. Es compleja la situación, pero yo quiero hablar de algo. Ustedes tienen un tema muy estudiado, que es el tema de la conciencia. Y la conciencia tiene que ver con eso último que está relatando. ¿O no? En relación a las relaciones sociales. Sí. Ya. Bueno, las relaciones sociales yo creo que entre el pueblo no las van a sojuzgar, no las van a aplastar. Ha quedado demostrado en la rearticulación y la reorganización que ha hecho el campo popular en relación a la sobrevida de este minuto. Han tenido una capacidad inmensa de conciencia de clase para coordinarse en las diferentes ollas comunes. En Santiago hay alrededor de 23 ollas comunes reconocidas por la institución, por la institucionalidad, pero son muchas más las que existen, donde nuevamente el pueblo se instala, igual que en dictadura, cuando proliferaron las ollas comunes en aquellos años. Y hay coordinación. Hay 802 campamentos a lo largo del país, donde desde el año pasado a hoy día han proliferado el 20% más de los 800. Entonces, en la conciencia de clase está. Sí. El tema es que me distraigo con el pato. Bien. Está conversando. ¿Te podría llamar un poquito más que tenga una conferencia hacia afuera? Vamos a dejarlo que termine de hablar. Listo. La próxima vez no atiendes, cuelga. Ya. Que creí que era de este mismo lugar. Por el otro lugar creí que era de acá, porque como no me veo ahora la figura. Eso, no sé si quieren preguntar algo porque se me fue la onda totalmente con la interrupción. La forma de caracterizar la pandemia en relación a la conciencia, en relación a los planes de los explotadores con los grandes concentradores de capital que determinan que tengamos que morir por la pandemia. Aquí en Argentina la cantidad de muertos es mucho menor, porque hay un gobierno que lo ha manejado mejor. Hay una diferencia sustancial entre lo que es Alberto Fernández y lo que es el gobierno chileno. El gobierno chileno con su senado de militares vitalicios y con su onda represiva de Piñera, ha sido muy diferente. Además, Chile despertó y salió a la calle. Aquí no, porque ganó un gobierno que representa a las mayorías. Ese gobierno por ahora está cumpliendo con los planes acordados. También había presión desde abajo para que se sacara la cuarentena, porque los que viven del trabajo día a día no podían comer pese a la ayuda estatal.
A pesar de la ayuda estatal no podían comer. Entonces, no podían vivir, sustentarse ni nada. Entonces decidieron, bueno, levantemos la cuarentena aunque estemos en un pico de alta contagiosidad. Que se mantenga la distancia social y que se mantenga el orden establecido por el uso de tapabocas y todos van a trabajar los que quieran, salvo en lugares muy específicos que hay mucha concentración, van menos y hay más distancia. Y bueno, y así es como ha producido el gobierno argentino una menor cantidad de muertos. A la fecha, vamos a ver qué pasa ahora que levantan la cuarentena. Pero el tema de la conciencia lo explican muy bien en Chile. O sea, aquí está muy interesado el populismo, en el tema del populismo, en el tema conciencia, porque no he estudiado ese tema. Yo le envié al gobierno anterior un texto que busqué en el archivo Miguel Enríquez, donde explicaba bien el tema de la conciencia de clase. Y fue ahí que en la elección que perdió el gobierno popular, donde ganó Macri, Macri que es de la derecha, y empezaron a hablar de conciencia, porque entendieron a qué se referían con conciencia, y lograron conciencia, a tal punto que el Papa, que dice apoyar al gobierno, y lo apoya realmente, queriendo introducir el realismo, pero lo apoya, dijo, voten a conciencia. Y la gente tenía que los católicos y cristianos tenían que votar al frente de todos. Y en aquel entonces era Frente para la Victoria. Mira, el tema, siguiendo un poco, redondeando con la pandemia, e instalándome de lo que podría pasar acá en Chile, porque todos lo cubramos. Nadie tiene en Chile una solución concreta para enfrentar este momento que estamos viviendo. Yo creo que se va a producir una especie de chantaje en este país. ¿Ya? Sí. ¿En qué sentido? En que nosotros, los rebeldes, llamémosle así, el pueblo rebelde, el pueblo resistente, y lo digo resistente y rebelde para no tomar en cuenta los partidos políticos que ellos tienen otros métodos para instalarse y enfrentar este proceso. Es que va a venir una especie de chantaje, como te decía, porque viene el 18 de octubre. Y lo más probable y lo más seguro es que todos los que estamos sensibilizados de que tenemos que cambiar este sistema, ya no queremos más maquillaje. Los maquillajes se han producido durante 30 años, donde el resultado fue el estallido social, donde ni los gobiernos de la concertación, que para mí son de derecha, ni la derecha dura, han sido capaces de solucionar o dar beneficio al pueblo. Y no los van a dar porque es una cosa lógica. El neoliberalismo no entrega nada, ningún beneficio al pueblo. Entonces, seguir pidiendo reivindicaciones dentro de este modelo neoliberal es perder el tiempo. Es urgente el cambio del sistema. Y tenemos que trabajar para aquello. Porque el chantaje viene de todas formas. Nos vamos a programar en septiembre, como decíamos con un compañero, en septiembre vamos a estar sin cuarentena, ¿ya? Van a estar los locales comerciales, los grandes retail, en su primavera, porque la gente se va a volcar a comprar para el 18 de septiembre. Acuérdate que es una fecha muy decidora en este país. Y con la parada militar, todo pseudo normal. Y ahí va a haber una estadística donde la pandemia ha ido en baja, pero nos tenemos que cuidar, como han estado diciendo, nos tenemos que cuidar porque puede haber un rebrote. Y el rebrote, estoy segura de que va a ser por ahí por el 10 de octubre. O va a ser el 15 de octubre. Y ahí nos van a confinar nuevamente, porque van a haber brotes de pandemia.
Entonces, este mecanismo de la pandemia a ellos es un beneficio inmenso y les ha servido para replegar al pueblo el derecho a manifestarse, a rebelarse, y a ellos en ganar más dinero que nunca, los supermercados y todos los que los proveen, las farmacias, las nuevas empresas que han emergido. Y ese es el panorama que tenemos. ¿Cómo nos juntamos, cómo nos unimos para hacer un solo brazo de resistencia frente a esta voracidad del modelo neoliberal? Bueno, el PRC siempre planteó Frente Único, Frente Nacional Unido. Lo que hay que plantear es un frente único con todos los sectores de izquierda rebelde y atrevida. Creo yo. Visto desde acá. No sé, no, hace mucho que no voy a Chile. Es complejo, fíjate, el otro día conversábamos en otra reunión, que es complejo hoy día tener unidad por la unidad. Porque ocurrió en tiempo de dictadura que había una oposición burguesa, ¿cierto? Que era toda la concertación, y después le dieron vuelta a la espalda al pueblo. Era una oposición burguesa, no era la oposición de clase. Y nuevamente se está configurando la misma situación, exactamente la misma. Entonces yo creo que el campo popular, con todos los rebeldes y resistentes de este sistema, tiene necesariamente que tener mucho más cuidado en las alianzas que pueda hacer para ir generando una organización fuerte, realmente de resistencia. Tener cuidado de no aliarse con traidores, con eventuales traidores de clase. Exactamente. Y yo creo que inicialmente tiene que ser con los más cercanos, con los que nos reconocemos, con los que hemos estado todos estos años, tanto en la calle como en algunas iniciativas organizacionales de organizaciones sociales, de derechos humanos, organizaciones sociales barriales. Con ellos tenemos que aliarnos, con ese sentido de clase. Sí. Porque tenemos un sentimiento de clase que nos unifica, pero no unirnos porque estamos desesperados de cambiar esta situación. Yo creo que también ahí hay otro elemento de que nosotros los más de edad estamos un poco, algunos están un poco apresurados en cambiar, en ver algo que cambia. Pero yo creo que la labor nuestra hoy día es aportar a la construcción de una sociedad que vamos a alcanzar a ver y ser generosos. Eso podría ser hasta este minuto. En la otra vuelta puedo aportar más. Patricio, ¿quieres hablar? Sí, mira, no sé si lo tenía en dos partes, pero lo que pasa es que voy a tratar de mezclar las dos cosas, que era sobre la situación y sobre el Estado. Cuando vino el estallido, o sea, cuando se evadió los torniquetes, a pesar que ese día se toma el control, pero anteriormente los chicos de los colegios, especialmente como dentro de Santiago, estoy hablando, del Instituto Nacional, del Liceo Javiera Carrera, de niña, y los chicos del Internado Nacional Diego Barros Arana, ellos habían empezado, pero por un largo tiempo, una serie de tomas, paros y cosas así. Y muchas veces dentro de la sociedad misma y dentro de nuestra propia gente, especialmente los chicos del instituto, muchas veces eran criticados por sus acciones. Pero, lo que quería decir, con todo cariño, con todo respeto a la culminación grande que fue el 18 de octubre, pero antes de eso estuvo esa lucha de estos estudiantes y muchas veces estuvieron solos. Eso lo hago primero como un reconocimiento. Al venir el estallido del 18, se empezó a hablar, por supuesto, de los 30, que no eran 30 monedas, eran 30 años. Y eso es referente a la política misma, desde la asunción de Elwin hasta ahora. O sea,
la defensa real a la política neoliberal y a la economía y la dictadura que hicieron todos los gobiernos de la concertación. Tal como lo dijo María Cristina, y también digo gobiernos de derecha. Entonces, en ese sentido, pero todo esto trae una vigencia de mucho antes. Que justamente con lo que se le llamó la oposición burguesa o la oposición a la dictadura, que negociaron la salida democrática en este momento. O sea, te puedo dar el ejemplo, al año siguiente, después del plebiscito del sí y el no, que ya se supo que no lo llegaron, hubo un plebiscito de reforma a las leyes, de reforma a la Constitución del 80. Y en ese aspecto, que hubieron muy pocos los sectores que llamaron a no votar, o el otro que fue una gran mayoría, en ese aspecto, eso se puede decir como el inicio más fuerte de la traición, porque ese plebiscito que se apoyó reformas constitucionales significó avalar realmente la constitución vigente hasta ahora, que es la del 80. Y en ese aspecto ya la Asamblea de Seguridad y una serie de otras situaciones, otras organizaciones que hubieron anteriormente, la Alianza Democrática y todo ese tipo de negociados, fue la que trajo las leyes de amarre y fue lo que trajo todas las situaciones de consecuencia hacia ahora. ¿A dónde quería llegar con eso? O sea, entendamos qué es lo que significó que el primer presidente de la pseudo-democracia haya sido uno de los principales artífices que llamó el golpe de Estado, el presidente. Entonces, en ese aspecto, nunca en los gobiernos de la Constitución, en algunas situaciones, hubo realmente una necesidad de cambiar este proceso, de cambiar esta situación. Nunca hubo, ni siquiera, incluso, desmovilizaron a las fuerzas, desmovilizaron a las masas, desmovilizaron a los sectores populares. O sea, como decir, la alegría no vino. Entonces, eso significó, especialmente, si empezamos a tocar las represiones, los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría que hubieron hacia las fuerzas populares, hacia los trabajadores, especialmente hacia los mapuches, porque también hubieron asesinados dentro del periodo de tanto de Elwin, Lagos y Bachelet. Entonces, en ese sentido, y ya del otro ya sabemos todo lo que significa. Cuando a Pinochet, directamente como senador vitalicio, se le quiso, antes que cayera preso allá en Inglaterra, desaforar, hubo una votación demócrata cristiana que lo salvó en ese momento, parecía a las votaciones de ahora en esta situación. Entonces, en ese ámbito es donde podemos llegar directamente que el Estado, como en sí, ha sido siempre completamente del empresariado, de la ultraderecha y de los altos monopolios y de los sirvientes del imperialismo. Eso es lo que significa el Estado realmente cuando lo llamamos como la diferencia de una clase sobre otra. Tú sabes que mucha gente considera el 11 de septiembre de 1973 como el nacimiento del neoliberalismo. Mucha gente del mundo considera el 11 de septiembre de 1973 como fecha de nacimiento del liberalismo en todo el mundo. Exacto. Sí. Eso es. Sigue. Correcto. Gracias. Sigue. Claro, mira, es que en el caso, o sea, con los tiempos, ¿a dónde quería directamente llegar a filmar? Continuando con lo que viene después, o sea, en un momento, por ejemplo, la lucha AFP, la lucha de los profesores,
Bueno, Patricio parece que tiene problemas de señal. Bien, pero Ahí me están aparece. escuchando. Sigue, sigue. Mira, en ese aspecto hay situaciones principales. Lo que en el golpe significaron después las privatizaciones nuevamente, porque por primera vez tuvieron estatizaciones reales y devuelta de los recursos, de liberación de recursos, fue en ese corto periodo de Salvador Allende, donde de alguna forma se intentó que el pueblo fuera dueño de su destino y de algunas cosas, con todos los errores y cuestiones que va para otro análisis que tendríamos que hacer. Entonces, en ese periodo, nunca, perdón, los periodos de los 30 años que reclaman los muchachos, nunca hubo constantemente, nunca hubo un sentido real, como lo dije recién, de participación. Y en esa situación, las leyes se entregan, más se estuvieron entregando las aguas, se estuvieron entregando el cobre, para también el agua potable, o sea, y la salud y la educación. Directamente llegó. O sea, Chile es uno de los pocos países del mundo que generalmente las estructuras más básicas son controladas y dirigidas completamente por sectores privados, carreteras y otras situaciones. Entonces, en ese aspecto, pero ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde tenemos que llegar? El pacto, o los pactos de los parlamentarios, de todas esas situaciones, las leyes de amarre que no hay que tratar de cambiarlas. Por eso cuando existió el 15 de noviembre, que para colmo era mi cumpleaños, el 15 de noviembre, cuando se pusieron de acuerdo los sectores que fueron y que negociaron la salida hacia un plebiscito y hacia otra situación, ya nuevamente fue cuando la Constitución y el sector de la nueva mayoría nuevamente hicieron, ya no le podemos decir atención, simplemente el sector, por supuesto, Frente Amplio, hicieron justamente lo que significó continuar nomás consolidando el modelo. Sí, había que revertir la Constitución. Claro. En esa situación, lo que yo quería llegar es que necesitamos directamente el cambio de Estado. O sea, y ese cambio de Estado que significa romper completamente la brecha de la desigualdad. ¿Qué es lo que deja? Porque no hay ninguna forma, en el sentido mismo, cuando te llaman al plebiscito en ese momento y sigue el chantaje mismo, el chantaje que ocupan algunos, escuchan, no votar hacia la Asamblea para no votar en el proceso constituyente significa hacerle el favor a la derecha. Como que no tuviéramos una derecha también enquistada dentro de lo que la teoría es la oposición. Entonces, cuando necesitamos el cambio de Estado, es por el hecho mismo, o sea, pero para eso se necesita también el aporte y una cuestión. Y en este momento, nuestra historia patria, nuestra historia de la lucha social en Chile, no hay ninguna ley y ninguna cosa que haya en un momento a las 8 horas o que haya favorecido a los trabajadores que no haya sido conquistado por la movilización, la huelga y todo, incluso con la sangre de nuestra gente. Especialmente a través de, podemos decir, de la época del curso de Luis Miguel Recabarren hasta ahora. Entonces, en ese sentido, la importancia grande hacia una asamblea constituyente es muy importante, pero el hecho del chantaje de ir al plebiscito y de ir a una situación significaría nuevamente entrar al pacto, entrar a la misma coalición de la derecha y la media derecha. O sea, es imposible conquistar en este momento algo en ese periodo porque ya todos sabemos lo que significa las dos posibilidades de plebiscito. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que necesita? Y en ese aspecto es cuando tenemos que movernos en las situaciones políticas, las situaciones. La alianza táctica y la alianza estratégica.
Y la alianza estratégica tiene que ser una vez por todas un paso a romper la desigualdad, a cambiar la sociedad y con el comienzo de una asamblea constituyente, pero completamente participativa, completamente de las bases, de la vida de lo que nosotros, como el MIR, le dio la antítesis, lo que significó el poder popular, Tienen participativo. mucho miedo los imperialistas y los neoliberales, le tienen mucho miedo a eso. Claro, es que, y justamente, pero de alguna forma hay que vencer el miedo, y es por eso, yo creo, en el sentido, ya preguntando en términos personal, cuando hablo de, yo estoy con la recuperación de la roja y negra, pero del MIR, pero no como un fetiche, sino como una situación a ir avanzando hacia un cambio. O sea, por ejemplo, ¿por qué seguimos con el nombre MIR? ¿Por qué seguimos con el nombre roja y negra? Porque un proyecto social, participativo, de los compañeros que cayeron. O sea, el MIR fue el que en un momento, cuando dentro de los pobladores, logró que también hubiera la lucha de territorios fuertes, de los lugares donde se vivía, en base a lo que después se llevó los coros industriales, también por los trabajadores, aparte de lo que era la lucha sindical, la lucha de trabajadores, digo aparte en el sentido personal, de personas, no en el sentido de la necesidad histórica hacia un solo paso. Entonces, en ese sentido, o sea, solamente podemos cambiar la historia, pero con una participación, y eso significa que una vez por todas hay que darse cuenta, o sea, se necesita la unidad clasista, el frente clasista revolucionario, aparte de las otras unidades, las otras fuerzas, porque todo tipo de alianza por ahí parando en estos momentos el proceso es correcta, pero también un tipo de alianza donde nos permita avanzar, donde la vanguardia sea el pueblo y la más organizada. La clase En trabajadora. ese sentido, los estudiantes no han dado una verdadera clase. O sea, yo soy profesor de matemática y física y te digo que en estos periodos me he sentido como que he sido educado por mis propios estudiantes. Entonces, en ese aspecto, o sea, necesitamos. ¿Pero por qué? Porque los parches y sobre parches nunca ha significado ideológicamente ni siquiera un avance. O sea, como cuando decimos que en el gobierno del presidente Allende, por supuesto, se tuvo gran parte del gobierno, pero no se controló el Estado. El Estado nunca, en ese aspecto, nunca Chile ha tenido un Estado realmente social. Y ya eso, sea, como han dicho, capaz que nos lleguemos 2 o 3 generaciones o 4 más, pero tenemos que avanzar a un cambio real de sociedad, a un cambio real de la articulación, un cambio. Y en ese aspecto es cuando en alguna forma tenemos que avanzar. Hay compañeros y compañeras que dicen, han puesto otros nombres, correcto, y dicen, pero ¿por qué el MIR? ¿Y por qué el MIR? Mira, voy a hacer uso de lo que no me más de una jornada que yo fui a un acto del PRT allá en Argentina, que fue justamente el 19 de julio, que fue justamente el homenaje a Santucho y a la revolución nicaragüense. Y en ese día habló justamente el discurso oficial, se lo pegó el negro, Ponce de León. Y él dijo, no nos arrepentimos de nada. De lo único que nos arrepentimos es de no haber conquistado el poder. Y en ese sentido, lo dijo en el sentido grande. Y aquí quiero llegar a Chile, nuevamente. Los compañeros del MIR que murieron, que cayeron, fue por una parte social y por el legado. O sea, querer borrar, querer hacer desaparecer por decreto la roja y negra y querer que no tenga un sentido, es volverlo a matar, es volverlo a asesinar. Y esta vez seríamos nosotros. Y si hay un legado de los compañeros que quedó inconcluso, de nuestros mártires, de nuestros héroes, yo creo que la situación moral de lo que nos fuimos es continuarlo. Entonces, y en ese aspecto es donde tenemos que mantener la situación social
la situación política y la lucha a lo que pasa, pero la lucha dentro del avance, dentro de una vanguardia. O sea, no sacamos nada con hacer cierto tipo de alianza, no sacamos nada con ir a un proceso, no sacamos nada en la cuestión de nosotros, a la lucha, a las masas, a nuestro pueblo, no va a significar un avance. Ese por el momento, compañero. Pero no se entiende muy bien lo último que dije, que dices. No ha significado nada, ¿qué cosa? Porque el audio era muy malo. ¿Qué es lo que no ha significado nada? Muchos tipos de alianzas, muchos tipos de actuaciones en las que se hizo. Sí. Hay ciertas alianzas que son malas. O que Claro, no o sea, funcionan. por lo que pasa que históricamente, bueno, como es un dicho, tú sabes que lo han dicho varios, Fidel, el Che y en otro costado, o sea, cuando hay una alianza con el sector de la burguesía es la que gana. Y en este momento, por supuesto, tenemos una cantidad grande del pueblo, bueno, ante la pandemia que estamos movilizados. Mira, había una cosa, perdona que me tomo unos minutos más, cuando hay una situación, cuando hablo del Estado también en la cosa de en los hechos estos, especialmente del gobierno o de las naciones. Tomemos el peso de la salud, tomemos el peso de la diferencia de los costos, las cuestiones que dicen hablar de impuestos y sobre impuestos. Y esto es simplemente que tendría que ser recursos completos del Estado que le saquen a los ricos, le saquen a las situaciones para los demás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos muertos en la pandemia? Con la prevención. Por la falta de prevención. Esta cuestión, en este aspecto, les duela o no les duela que a la burguesía, a la derecha, Cuba dio un ejemplo. Dentro de lo que fue la prevención de salud de antes, no simplemente de ahora. Hace nosotros mismos en este momento, y quien no tiene amigos que han fallecido, y fue por la falta de atención. Y la falta de atención de esos medios es porque han echado abajo la salud pública. O sea, en este momento pedir sacar el 10% de la AFP cuando el Estado, el gobierno tendría que haber mantenido los recursos y una cuestión, y si no hubiésemos tenido también un sentido de pensiones, de todas de jubilaciones y de recursos de los trabajadores para los trabajadores. O sea, mientras mantengamos también los recursos privados y todas esas cosas, va a ser imposible soportar estos sentidos de catástrofe. Va a ser imposible soportar toda esta situación. Eso da un motivo más que necesitamos un cambio. Listo, disculpen que me haya extendido. No, estuvo muy bien. Se oía mal el audio, pero bueno, de todas formas el mensaje se entendió. O sea, el 10% es una falsa opción. La verdadera opción es la revolución social. No, si bienvenido el 10%, todas estas cosas para todos, pero... Bueno, ahora pero yo te digo... con el próximo estallido vamos a ver qué pasa. María Cristina, ¿querías hablar algo más? Yo quería decir que todas las medidas que tomó este Estado, por ejemplo, se instruye educar a distancia cuando el 40% de los niños no tiene internet. Claro. Después el seguro de cesantía, y hay 2 millones de personas que trabajan informalmente. O sea, ahí tienes dos ya soluciones erráticas. Después piden que tenemos que ayudar a la tercera edad, y resulta que la tercera edad, gran parte de la tercera edad precarizada vive sola, y muchas no tienen jubilación. O sea,
nos piden a nosotros como pueblo que nos preocupemos nuevamente de la tercera edad. Nos piden a nosotros como pueblo que resolvamos el problema alimenticio con las ollas comunes, porque no han hecho absolutamente nada. Quisieron intervenirlas, incluso llegaron milicos a algunas ollas comunes, dando la sopa, y los vecinos no la aceptaron y los echaron. Entonces, todas las medidas que ha hecho este sistema son erráticas, pero yo creo que no pueden hacer, mira, si cumplieran con los beneficios sociales que Patricio estaban enumerando claritamente, la deuda, digamos, que tienen con nosotros, si cumplieran eso, estaríamos hablando de otro sistema, de un sistema social más humano. Y justamente el capitalismo con el modelo neoliberal es un sistema inhumano donde la parte financiera está por sobre cualquier manifestación de vida. Por cualquier manifestación de vida, y con eso transversalizo todo. Claro, cualquier parche es continuación de lo mismo. Entonces, seguir, por eso decía anteriormente, seguir pidiendo reivindicaciones a un sistema que no te las va a dar es perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que nosotros como instruidos políticamente, con experiencias políticas, yo creo que tenemos que empezar a hablar de una palabra que alguna vez aprendí y que es fuerte, o sea, te para en la vida y no te compras ni te vendes a nadie, que es la fortaleza ideológica. Mientras no exista la fortaleza ideológica, vas a tener mucho pueblo participando como revolucionarios espontáneos, como rebeldes espontáneos, pero nos falta eso, la parte ideológica, y no hablo de partido, la parte ideológica. Cultura. La clase, que es pura. Yo creo que de ahí está la simiente para empezar a generar un posicionamiento y una simiente fuerte que nos dé el envión para luchar. Sobre todo la cultura milista es muy fuerte y definida, pero el pueblo no la toma a la cultura milista, la deja de lado. Yo creo que, mira, ahí te la discuto un poco, te la discuto, ¿Sí? No es que no tome la cultura milista, pero mira, si bien es cierto que existen compañeros que han tenido la iniciativa, como Luis y un grupo de compañeros, un colectivo de refundar el partido, y hay una gran cantidad de compañeros que no estamos todavía integrados, nadie sabe más adelante, pero hemos estado integrados a las organizaciones sociales de base, porque eso es como uno de los principios primitivos. Entonces, uno como mirista en las organizaciones sociales de base tiene una entrega y una postura, una moral mirista. De consecuencia, trata de llegar a la consecuencia, que es muy difícil, trata de llegar lo más posible a lo que es la transparencia, la verdad, todo aquello. Entonces, hemos estado, si bien es cierto, hemos estado atomizados, pero de todas las organizaciones sociales de base, incluso campamentos, nunca falta, y los compañeros ahí pueden, nunca faltan compañeros rojo y negro, están ahí. Una actividad emblemática que irrumpe como una toma, compañeros rojos y negros. Si hay un frente de estudiantes, hay compañeros rojos. Quizás ni siquiera en este minuto, sobre todo cuando hay un poco de aversión a los partidos políticos, ni siquiera es necesario decirlo todavía. Sobre todo cuando tú te integras. Ni siquiera es necesario. Si tú, con tu trabajo, de la edad que tenemos, si aportas con el trabajo, te vas legitimando y solo va aflorando, digamos,
la postura más de confianza con algunos más cercanos y decir, sí, yo tengo una cultura rojinegra. Pero no es necesario en este minuto, sobre todo cuando hay una aversión. Pero fíjate que con el partido no hay aversión. Yo lo vi cuando íbamos ahí los días viernes a la Plaza de Dignidad. Muchos compañeros jóvenes, con mucha disposición, muy empáticos con nosotros. Porque ahora la situación ha cambiado y con esto voy a terminar. Por ejemplo, como anécdota, que lo rescato a partir del estallido, hemos conocido una nueva forma de expresarse. Yo en mi bolsón escolar, cuando era joven, yo tenía a lo mejor al Che dibujado en mi bolsón. Era mi referente revolucionario. Jamás nunca habría pensado que un perro, el matapaco, iba a ser un ícono y un referente de cambio. Entonces, si yo hago esa analogía, estamos hablando de otra cosa distinta hoy día. De la conmovisión política, es distinta. Donde son íconos distintos. Que se abraza por qué, y ahí tenemos la tarea de ir hurgando. Esa sería mi acotación en este minuto. Luis, ¿quieres concluir? ¿Perdón? Me está. ¿Quieres concluir, Luis? Sí, quiero hacer un comentario. 2 minutos y 3 minutos en total. El primero es sumar a lo que pusieron los compañeros. Hay un detalle. Bueno, ya se dijo y está sabido que aquí la concertación era una dictadura por otros métodos, digamos, ¿cierto? Sin embargo, esa línea de continuidad de los 3 primeros gobiernos de la concertación, que sencillamente, por decir de una manera coloquial, golearon el pinochetismo vivo, pero en el cuarto gobierno, cuando sacaron a Ricardo Lagos, no, es el tercero, lo sacaron a la racha. O sea, es decir, aquí hay un juego, este deterioro a escala mayor, digamos, del entendimiento político, ya venía en declive hace muchos años. De hecho, el candidato actual, que se maneja, Vox Populi, que podría ser el de la derecha, pero nunca se sabe, que se llama Joaquín Lavín, actual alcalde de Las Condes y militante de la UDI, le empató a Ricardo Lagos. O sea, literalmente le empató, porque cualquier persona sin ser estadístico, ni sociólogo, ni antropólogo, sabe que 2,4 puntos, 2,1, es un empate, ¿me entiendes? O sea, en el fútbol no, pero ahí en política sí. Entonces, el desempate lo hizo el PC, que contaba, yo diría que hasta el día de hoy, con un 3% de la población que flota por las elecciones. Ese 3% salvó a Ricardo Lagos. Es bueno decirlo eso. O sea, aquí hay gente que viene gobernando, entre comillas, y administrando el Estado burgués casi por obra y gracia del creador. Porque no hay oposición organizada que canalice o objetice la descontento popular. O sea, la medición que nosotros tenemos con respecto del levantamiento popular del año pasado y los anteriores que no tuvo esa connotación, pero sí de mucha masividad, ya venía. El otro de esos elementos que uno puede concluir hoy día, cuando el ánimo de la gente no creerles a nadie y comienza ese apoyo o esa definición
y se le da una especie de carta de defunción a los partidos y nos cambiamos a los movimientos sociales. Ese fue un discurso hasta hoy. Sin embargo, cuando en el Congreso votan que optar por los votos o por ir a elecciones era voluntario y no obligatorio y no tenía ninguna multa, o sea, algo así como inscripción voluntaria, voto, no sé cómo una frase ahí, voto voluntario, inscripción voluntaria. Si tú no querías ir a votar, no vas a votar. A partir de eso, del cuadro electoral, de la masa electoral, que más son del 100%, todos estos gobiernos han venido reproduciendo desde la Michelle Bachelet con el 26%. O sea, eso debe quedar claro. O sea, estos gobiernos no tienen respaldo de masas. Hace más de 10 años. Yo diría más, si sumamos el del Lago, que le empataron. O sea, estos son gobiernos que están allí porque la gerontología política, digamos, de estos añejos que están trabajando, lo negocian a la espalda del pueblo. Y hacen de estos métodos electorales una suerte, digamos, de encasillamiento y expropiación de la fuerza social del pueblo. Están allí porque el pueblo no tiene dirección revolucionaria. Por eso están ahí, desde Michelle Bachelet para adelante. Yo no veo, así como los compañeros, yo tampoco veo a la Michelle Bachelet o a Ricardo Lagos como compañeros, aunque se digan que son socialistas. Bueno, los nazis también eran socialistas, pues si lo miramos con extremo. Entonces, eso debe decirse, ¿me entiendes? Debe decirse que ya la credibilidad estaba en crisis. Buen punto ese que tocó el Pato, cuando nombraron a los estudiantes en los que se llaman liceos emblemáticos, especialmente el José Miguel Carrera y otro que está en Arroz, que no me acuerdo ahora el nombre, llevaban un año en tomas y paros. De hecho, echaba a la policía, el municipio los sacaban, al otro día, y así llevaban un año. Ellos han hecho la vanguardia, es clarito, ¿me entiendes? O sea, entonces, hay que sumarlos. Hay que sumarlos. Sí, hay que sumarlos. Sí, el otro tema que yo quería decir, el otro tema que yo quería decir para que no nos equivoquemos, digamos, si bien es cierto, el gobierno es refractario a la presión de las masas, es refractario, como lo es refractaria la oposición, que se pone adelante, que son personas brillantes. O sea, uno cuando mira a Piñera, la gente le dice, es un tonto, déjame un rato, o sea, no es un tonto, podrá tener cualquier cosa, porque si yo empiezo a menospreciar la capacidad técnica, política, económica, militar de mi enemigo de clase, estoy perdido ahí mismo. Entonces no son tontos. Su manejo del gobierno, o sea, Piñera el hombre no tenían otro, es un accidente sociológico. Hoy día nosotros, imagínate, lo más de izquierda que tenemos es el paladín del reformismo, el alcalde Recoleta, que es PC, él es la alternativa, y uno dirá, ¿será la alternativa el PC? O sea, haremos la revolución, porque yo no quiero ganarme un puesto en el gobierno, quiero para mi país la revolución con nombre y apellido, socialista. Entonces, el objetivo estratégico es ese. Si me distraigo en eso, estoy cayendo en el mismo juego. Si estos partidos tradicionales de la izquierda no son más que un puente en la conservación del sistema, no están contra el sistema, aunque hagan su discurso, ¿me entiendes? Entonces, estamos tan re mal, ¿me entiendes? Que las alternativas de las masas siguen siendo la perdición, po. Aunque yo no voy a desconocer, por ejemplo, que la buena voluntad, digamos, del compañero que se candidatea, ya, honestamente, puede ser sincero, pero por ese camino nosotros ya lo probamos ya, no vamos a ninguna parte, o sabemos bien para dónde vamos, digamos. Entonces, Ortega de Nicaragua planteaba, cuando vino a caer Argentina, que el PC nicaragüense fue el último en adherir a la revuelta popular contra Somoza, que lo volteó, y lo calificaba como retardatario. Sí. El PC nicaragüense. Bueno, la revolución nicaragüense es un modelo
Yo te diría, entre paréntesis, independientemente de esa energía que se gastó ahí en la revolución, de cual aquí hay compañeros que fueron parte de eso, Nicaragua hoy día, en el 2020, está muy lejos del socialismo. Sí. Y para eso murieron los compañeros que murieron. Entonces, ¿me entiendes? O sea, para mí Nicaragua no es referente. Será referente del heroísmo y el combate, de la reestructuración, de que un grupo pequeño se puede... En la época de la lucha contra Somoza, digo, que de todos los partidos, el último en adherir a la revolución armada, fueron ellos, fueron los PC. Pero si en Cuba también, en Cuba también. Entonces, a eso, la otra cosa, para no comerme los minutos, hay un detalle, mira, aquí hay hoy día la fuerza social del pueblo que la recogen ellos, el guante, la oposición burguesa y la oposición reformista y obviamente el gobierno, el tema del plebiscito para mantener el otro plebiscito, o sea, para mantener la asamblea o para mantener la constitución pinochetista, porque porque esta constitución, entre paréntesis, decir pinochetista, hay que agregar la palabra laguista. O sea, cuando estaba Lago, hicieron maquillaje a esta constitución referido a elementos, digamos, que constitucionalmente podían mantenerse, por ejemplo, que no hayan tantos años, como que de 6 a 4 baje el candidato presidencial, que va de cosas electorales, digamos, donde la gente no gana nada con eso. Entonces es una constitución que ya fue mejorada desde el punto de vista burgués con Ricardo Lagos. Hoy día, cuando estamos hablando de este acuerdo que se firmó el año pasado y que ahora en octubre algunos compañeros, ¿me entienden?, lo levantan como, incluso algunos ponen por ahí yo apruebo, lo que está aprobando el revisionismo de la Constitución de Pinochet, donde no va a cambiar mucho, y lo que va a cambiar siempre será en beneficio de ellos mismos, o sea, transformar las cosas de manera gatobardista. Es seguro, entonces es como una anestesia colectiva, y todavía no despiertan compañeros que todavía tienen algo que esperar. Por último, porque no hay alternativa. O sea, si esa lectura la mantenemos, nunca va a haber alternativa. Entonces la otra es este tema de la AFP. Nosotros venimos luchando por no más AFP. La pandemia, yo comparto el concepto que tiene también Maricris, porque parece pandemia. O sea, no puede haber sido más oportunista a nivel mundial esta enfermedad, esta crisis. No puede haber sido más oportuna. Entonces, aquí, por ejemplo, hoy día, ya el concepto de no más AFP se tiró. Imagínate, o sea, ahora lo más probable, todo indica que tal vez hagan caer ese 10%, que la gente va a reclamar y les va a servir mucho, y es necesario, en fin, hay que ponerse a eso de por sí y ante sí, pero también baja el perfil de la lucha, pues. Entonces, cuando yo veo a estos partidos, especialmente el que sostiene el compañero se pone la cabeza de eso, y encima se lo toman como bandera de lucha. O sea, la anestesia colectiva otra vez. Y si nos preparamos para eso, por ejemplo, ahora, efectivamente, ese análisis de que puede hoy día, el día 17 de octubre, hubo un rebrote colectivo en pleno centro de Santiago y hay que llevar a todas y vuelta al toque de queda. Esas son las armas de ellos. Quiero decir una cosa para cerrar esto, de intervención. Hay que ir a los modelos históricos, o sea, hay que ir a los modelos históricos. Los modelos históricos nos dicen a nosotros que no importa el número de gente que esté en la calle, importa el número de gente que tenga clara para dónde avanza ese bote, para dónde ese bus, ese camión social, hacia dónde va. Yo tengo la impresión que a ciertos del millón de personas en la Plaza de la Dignidad, afuera de la Moneda, es otro escenario. Entonces, también tiene su intención. La convocatoria hoy día a marchar y a sentarse dentro de la Plaza de la Dignidad es reaccionario, no es progresivo. Es como repetir más de lo mismo, si no se va a llegar a nada, porque ahí no hay nadie que proponga la revolución ni el cambio social por dentro. Pues, y lo más probable es que se arme la carnicería, ¿no? Porque ahora el estallido, si es que si no lo controlan, viene con fuerza y van a tener que reprimir con fuerza. De ello lo saben tanto los analistas del sistema
que han comprado tanques nuevos, tanquetas para reprimir, o sea, se han armado para eso ellos. Por lo tanto, lo Para saben la bien. guerrilla urbana. También, sí, claro. Entonces, hay una pequeña organización resistente que lo logran, pero no va a ser suficiente. Entonces yo quería decir ahí que hay que ir a ver los clásicos un poco, este tema de que no va a haber ningún cambio profundo si las corrientes revolucionarias que plantean transformaciones revolucionarias no se reagrupan. Pero el primer reagrupamiento es de los revolucionarios por su organización. Te voy a decir un ejemplo. Anoche o ayer en la tarde me llamó un compañero del frente, de una corriente del frente, porque ellos están igual que nosotros, tienen puros problemas internos. Entonces él me dice, mira, conversé con unos amigos del Lautaro, que no sé si Johan conocerá las historias del Lautaro, que es muy de chileno, digamos, pero son organizaciones que trabajamos juntos años atrás. Porque queremos armar entonces, flota, corre por ahí la idea de levantar, sin perder la identidad partidaria, a mí me alegra eso, podrá ser súper estructural, no, ¿me entiendes? Pero yo sé, por ejemplo, si logramos armar eso de manera estructural y sacamos una educación pública menor, no importa que tengamos que hacerla por lo que sea, y cuando vayamos a la marcha que podamos, vamos como organización. Ya tiene sentido este frente, no sé, pues, Salvador Allende, Clotario Blé, hay nombres para poner en el frente, hay montones. O sea, pero ellos se están reestructurando también, han hecho un esfuerzo por reestructurarse, para poder convenir con otros qué hacer. Si no lo logramos hacer de aquí a fines de año, otra vez vamos a ver pasar y nos vamos a quedar en el análisis. Es lamentable porque oportunidades hay. A mí me parece que, claro, cuando estamos trabajando estos temas y cuando los conversamos acá, hay una disparidad de opiniones. Y todas son válidas. O sea, aquí son lo curioso. O sea, no es que uno descalifique, pero hay que sumarse. Entonces, el llamado que nosotros hacemos desde nuestro MIR de construcción y rearticulación es hacer el esfuerzo por hacer un ejercicio de coordinación, primero orgánico, los que somos de la entidad, mira, y abrir de nuevo la ventana, armar una discusión, y sobre esa base acercarnos al compañero, que en las bases, como dice la Mariqué, en las bases no se junta. Cuando tú vas, aquí nosotros en las ollas comunes, siempre hay un mirista, siempre hay un altarista, siempre hay unos 4 anarquistas, para decirlo clarito, y el resto, ¿me entiendes? Entonces, hay en la base, y nadie le ha dicho a ese muchacho que apenas tiene 20 años, y él reivindica el mismo. Entonces, es muy chistoso decirlo como robot, y una cosa que casi a veces te emociona. Llegáis con tu rebelde y tu palabra, y como dicen algunos, te empiezan a pedir, no tienen plata para comprarte, lo tenéis que regalarlo. Entonces, es una manera de medir. Nosotros en esta corriente hemos mantenido sistemáticamente la publicación del rebelde ya por varios años. Hemos intentado unas radios que se nos caen, pero ahora tenemos una que le pusimos liberación, que vamos a ver si no se nos cae. Y un documento que sacamos que le llamamos ahí, que es un informativo que hacemos por internet. Entonces, para tratar de tener esa memoria. Y solicitar ahora, aprovechando esta oportunidad, que los compañeros que están dispersos, ¿me entiendes? Y que están organizados, porque hay organizados. Aquí, por ejemplo, está el MIR de la Resistencia, el MIR de articulación de nosotros, está el MIR de la coordinadora, y así Del como Demetrio. no, el Demetrio, El MIR del Demetrio. Del Demetrio, pero ¿sabes que si hay un MIR que nadie quiere, es el MIR del Demetrio, porque ellos, cuando cometieron un error, se pusieron a buscar firmas para inscribir el partido. Eso se volvió inconcebible, porque pasaba por una discusión. No es el tema que se inscriba, no pueden ellos con ese grupo pequeño tomar esa determinación. Y también perdieron su juventud, perdieron mucha gente con esa medida. Entonces nosotros necesitamos, yo diría, nosotros, los chilenos y los latinoamericanos, necesitamos que los compañeros que están dispuestos a continuar esta lucha, así como los compañeros del RP, en fin, la postura más revolucionaria en América Latina, necesitamos este proceso de articulación, todos, porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Hay una compañera que es rusa, ya falleció,
Entonces ella teorizaba, yo lamentablemente no me acuerdo del nombre. Entonces ella decía de que 80 personas que sepan bien para dónde va la cosa pueden cambiar el círculo de una manifestación, pues. Pueden cambiarlo. Aquí hubiesen habido, por ejemplo, 40 compañeros organizados con los megaps y con toda la tecnología de hoy día, y nos quedamos allí con las carpas, durmiendo en la plaza. No nos vamos para la casa todo el tiempo, hasta que renuncie. Y ahora es el bollete. Y pudo hacerse. Tenía una fantasía, pues, pudo hacerse. Nosotros miramos los procesos de Latinoamérica un poco desde lejos, pero sabemos perfectamente que también han aparecido en algunas cuestiones como que también son un poco ilusorias. El chavismo hay que apoyarlo. Maduro es un enemigo del imperialismo, y si es un enemigo del imperialismo es un amigo de nosotros. Pero no es el modelo de sociedad que necesitamos. Entonces hay tremendas discusiones, pero lo primero, para discutir esto, tienes que reeducarte. O sea, ¿dónde lo discutimos? O sea, porque si no nos vamos a llevar hablando por televisión, de repente en los foros, ya está bien, pero hay que reestructurarse de alguna manera que permita el debate y las conclusiones y la participación colectiva. Te voy a decir. Continuo, un reagrupamiento que sea continuo. ¿Perdón? Que sea continuo. Que sea continuo. Continuidad. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que nos discutió, mira, yo quiero ir a las marchas del colegio de profesores con la bandera del colegio y la bandera del partido. Y nosotros, así que yo, porque al final me tengo que comer el discurso, no, te la van a quitar, te van a gritar ultra. No, pues. Se fue con su bandera, marchó por la Alameda, fue a la Plaza de la Dignidad con su bandera, y ahí probó. Se le acercaba a la gente y le preguntaba, y vendía rebelde, así como cuando en los estadios vendes bebida. O sea, había una avidez. Él hizo la diferencia. Bueno, y de así al tiro, querían otros partidos sacar la bandera. La tapa de haberse escuchado en la luna. No los dejaron. Bueno, ¿Tú estabas ahí? yo estuve ahí en la marcha cuando apareció el MIR de Demetrio y otros partidos políticos y los echaron, porque nosotros íbamos caminando hacia la plaza y ellos venían de vuelta, no lo hacen. Sí, andan al revés. En este caso yo te hablo del colegio Borges. Entonces fue chistoso y fue práctico. O sea, la gente no nos rechaza, está la memoria viva ahí. Puede ser que sea un espacio de jóvenes, que son medios guerrilleristas, que, bueno, no importa, ya, eso es lo que quedó, pues, y habrá que reestructurarse. Eso, compañero. Hay que sumar y formar a los jóvenes también. Antes que la diabetes y la hipertensión nos lleven lejos, pues, bueno. Porque parece que de la pandemia la vamos a pasar. Hay que enseñarle a formarse. Hay que enseñarle a formarse, entonces. Sí, porque marchar y tirar piedras te dan clase, güey. Muy bien, ha sido todo un placer. Igualmente. María Cristina. Muchas gracias por la invitación. Patricio. Y yo quería hacer una aclaración. Sí. Yo soy activista de derechos humanos, soy mirista y también pertenezco a la red solidaria Casa de Miguel. Eso. ¿Solo eso? Muy bien, el encuentro ha sido brillante. Hemos tenido algunos problemas tecnológicos, pero vamos a ver si los podemos resolver para la próxima. Es muy difícil. Cuando se refresca nomás, Juan. Quedaron hartas cosas en el tintero. Sí, claro, por eso lo digo. Pero lo que pasa es que Patricio tenía muy mala señal, por momentos Luis tenía uno muy fuerte e interfería a los demás. Yo creo que los que mejor señal tuvimos hemos sido María Cristina y yo. Claro, es el hecho de trabajar con una notebook. Los celulares no son tan buenos. Y Patricio tenía muy poca señal. Tenía que haber salido afuera. Para la otra vez, para la próxima, ¿no? Todos. Adelante, adelante con todas las fuerzas de la historia. ¡Vamos!
Solo la lucha nos hará libres. Claro que sí. Eso. La lucha no hará libre.